La época de Saddam Hussein en el poder estuvo llena de guerras, ataques químicos y castigos brutales. Pero después de muchos años de dictadura, todo cambió cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003. Tras la caída de Bagdad, el 9 de abril de 2003, Saddam Hussein desapareció repentinamente. Logró evadir la captura y se escondió en la parte central de Irak. Durante casi 8 meses, estuvo cambiando constantemente de lugar y se alojaba en diferentes tipos de casas seguras y con personas que seguían siendo leales a él. A menudo se escondía cerca de Tikrit, su ciudad natal que está en la provincia de Salasala al-Din. El ejército de Estados Unidos, junto con agentes de la CIA y algunos informantes iraquíes, no dejaron de buscarlo. Muchas personas cercanas a él fueron arrestadas e investigadas, y cada una de ellas proporcionó datos que los acercaron aún más a Saddam. Las fuerzas estadounidenses creían que él se escondía en una pequeña zona cerca del río Tigris. Por eso centraron su búsqueda en los pueblos de Adwar, Marat y Tikrit. Pero antes de que empecemos con eso, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre tengas la oportunidad de mantenerte al tanto de este tipo de videos. Cuando llegó el 13 de diciembre de 2003, las fuerzas estadounidenses lanzaron una operación especial llamada Operación Red Dawn, inspirada en una película de guerra estadounidense de 1984. 2 lugares fueron atacados simultáneamente en la misión, llamados Wolverine 1 y Wolverine 2. Estas eran casas de campo en Adwar, a unos 15 kilómetros al sur de Tikrit. Hay una zona intermedia en Tikrit. Más de 600 soldados de la 4ª División de Infantería y la Fuerza de Tarea 121, una unidad de élite compuesta por equipos de operaciones especiales, participaron en la redada. Usaron helicópteros, vehículos blindados e información de fuentes locales. Y al final, un ex guardaespaldas de Saddam fue quien les dio la ubicación exacta que estaban esperando. Cuando las tropas llegaron a un pequeño complejo rodeado de muros altos, descubrieron un agujero enterrado en el suelo, escondido bajo montones de ladrillos y tierra. Tenía una profundidad de aproximadamente 6 a 8 pies. Justo lo suficiente para que una persona pudiera acostarse dentro. Esta madriguera oculta fue la que más tarde se hizo famosa en todo el mundo como el llamado agujero de araña. Dentro del agujero, ahí fue donde encontraron a Saddam Hussein. Estaba delgado y evidentemente débil. Su cabello estaba desordenado y su barba gris era larga. Llevaba una linterna, una pistola y una bolsa. Tenía casi $750,000 en efectivo. También había 2 AK-47 cerca de él, pero no las usó. No intentó pelear ni escapar. Y de inmediato lo sacaron, lo esposaron y lo llevaron bajo custodia. Después de su captura, Saddam fue trasladado al Camp Cropper, una prisión militar estadounidense cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Es una instalación de alta seguridad para prisioneros importantes. Se le dio el nombre en clave de detenido de alto valor número 1 y fue colocado en una celda muy pequeña. Solo había un mueble principal, una cama de metal con un colchón delgado, un pequeño lavabo, un inodoro y una luz que nunca se apagaba. La luz estaba encendida las 24 horas del día para que siempre pudiera ser monitoreado. Había cámaras y guardias vigilando constantemente, y tampoco se le permitía hablar con otros prisioneros. La mayor parte del tiempo estaba solo, y solo se le permitía salir al pequeño patio para caminar durante 1 hora al día. También se le permitió tener algunos libros en árabe, incluido el Corán, que solía leer con frecuencia. Escribía muchas cartas y registros, y algunos de estos los enviaba a sus hijas que vivían en Jordania. También era interrogado frecuentemente por funcionarios estadounidenses y oficiales de inteligencia, y uno de ellos era el agente del FBI George Piro, quien lo entrevistó durante varios meses en 2004. Según Piro, Saddam era calmado y realmente estratégico. No mostraba remordimiento ni miedo, y lo convencieron de que al final, la historia lo recordaría como un gran líder y no como un criminal. De vez en cuando también veía a sus abogados de Irak y de otros países. Él seguía llamándose a sí mismo presidente de Irak y nunca admitió haber hecho algo malo. Para él, solo estaba defendiendo a su país contra los enemigos, y aunque estaba encarcelado, seguía comportándose como si él estuviera en el poder. En este tiempo, Irak estaba pasando por un momento muy difícil, un gran cambio. El antiguo partido Baas ya no existía, y se estaba empezando a formar un nuevo gobierno con la ayuda de Estados Unidos. El 28 de junio de 2004 Estados Unidos entregó formalmente la custodia legal de Saddam al gobierno interino iraquí, encabezado por el primer ministro Iyad Allawi. Eso significa que el nuevo sistema legal de Irak es ahora el encargado del caso de Saddam. Sin embargo, esto viene con una condición. Aunque ya está bajo la ley iraquí, Saddam seguirá bajo la custodia de Estados Unidos. Después de casi 2 años en prisión,
Finalmente comenzó el juicio de Saddam Hussein. El tribunal se llamó Tribunal Especial Iraquí, el cual fue creado para juzgar los crímenes cometidos por Saddam y los altos funcionarios de su régimen. El juicio comenzó formalmente el 19 de octubre de 2005 dentro de la Zona Verde en Bagdad, un lugar fuertemente vigilado por las fuerzas estadounidenses e iraquíes. El caso principal en el primer juicio fue sobre lo que ocurrió en el pueblo de Dujail. Dujail es un pequeño pueblo de musulmanes chiitas, a unos 60 kilómetros al norte de Bagdad. Ese año, Saddam estaba visitando el lugar, y mientras estaba allí, algunos miembros de un grupo chiita intentaron acabar con él. Atacaron el convoy de Saddam, pero él sobrevivió, y debido a esto, el presidente se enfureció. Y como represalia, ordenó una represión brutal. Las fuerzas de seguridad dirigidas por Barzani Ibrahim al-Tikriti, hermano de Saddam y entonces jefe de la inteligencia iraquí, arrestaron a cientos de residentes. Muchos de ellos eran jóvenes o ancianos que no estaban involucrados, y fueron acusados de ser parte del complot de asesinato, aunque no había pruebas. De los arrestados, 148 hombres y jóvenes fueron condenados a muerte. La mayoría de ellos fueron ejecutados en los años siguientes, y muchos fueron llevados a la prisión de Abu Ghraib, donde fueron torturados o simplemente desaparecieron. También destruyeron sus casas y campos, y castigaron a todo el pueblo. Y por esto, el expresidente Saddam Hussein fue acusado de crímenes contra la humanidad por lo que sucedió. Esto significa que fue acusado de ordenar asesinatos masivos y torturas a civiles. Junto con él, fueron juzgados otros 7 funcionarios, incluyendo a Barzan al-Tikriti, Taza Yassin Ramadán, quien fue su ex-vicepresidente, y algunos líderes locales del partido Baas de Dujail. Estos hechos son realmente acontecimientos importantes en Irak. Por primera vez en la historia moderna del país, un ex-líder está siendo responsabilizado ante un tribunal. Los juicios se transmiten por televisión y millones de iraquíes los ven en vivo. Vieron a Saddam, vestido con traje, sentado dentro de una caja de madera rodeada de guardias. Pero el expresidente no se comportó como un acusado común. A menudo gritaba, desafiaba a los jueces y daba discursos apasionados. No quería reconocer a los jueces como verdaderos jueces, e incluso los llamaba traidores. Insistió en que la corte era ilegal, porque se formó mientras Irak aún estaba bajo la ocupación de Estados Unidos. Repetía una y otra vez que él seguía siendo el presidente de Irak y que el nuevo gobierno no tenía poder sobre él. A veces, incluso se levantaba y saludaba a las cámaras, discutía con los fiscales y decía que tenía derecho a castigar a cualquiera que intentara matarlo. Según él mismo, solo estaba defendiendo a Irak contra los terroristas, y se notaba su confianza, aunque ya no estuviera en el poder. Los jueces también tenían dificultades, y muchos de ellos recibieron amenazas de muerte, y algunos se vieron obligados a renunciar. Otro de los primeros jueces presidentes, Rizgar Muhammad Amin, renunció a principios de 2006 debido a la intensa presión. Fue reemplazado por Rauf Abderrahman, quien tenía una actitud más estricta, e intentó controlar la sala del tribunal. A pesar de los gritos y el drama, los juicios realmente continuaron. Hubo testigos que se presentaron, y los sobrevivientes de Dujail contaron sus experiencias. Las torturas, los asesinatos y las desapariciones de sus familias. También se presentaron en la corte documentos firmados por Saddam que autorizaban las ejecuciones. Después de aproximadamente 1 año y medio, se anunció el veredicto el 5 de noviembre de 2006. El expresidente fue declarado culpable de ordenar la ejecución de los habitantes de Dujail. Y por estos hechos, fue condenado a muerte. A pesar de lo sucedido, él aún levantó el puño y decía que no tenía miedo de morir. Él todavía cree que es el verdadero líder de Irak. Después de que se anunció la sentencia, el equipo legal de Saddam presentó una apelación de inmediato, esperando que la sentencia se revocara, o al menos se retrasara. Esta apelación fue llevada al Tribunal de Apelaciones de Irak, que volvió a revisar el juicio original y todas las pruebas. El tribunal pasó varias semanas revisando todo. Sin embargo, el 26 de diciembre de 2006, el Tribunal de Apelaciones de Irak anunció su decisión final. Se confirmó la sentencia de muerte para Saddam Hussein. El tribunal declaró que era culpable de crímenes contra la humanidad y que la sentencia debía ejecutarse de inmediato. No habría más retrasos. La decisión era final. Según la ley de Irak, cuando la Corte de Apelaciones aprueba la sentencia de muerte, debe ejecutarse dentro de los siguientes 30 días. Sin embargo, el gobierno de Irak realmente no quería esperar. El primer ministro Nouri al-Maliki dejó en claro que, como líder del gobierno mayoritario, implementaría de inmediato la pena de muerte para Saddam. En ese tiempo, se acercaba la festividad islámica de Eid al-Adha, una gran celebración religiosa para los musulmanes.
Por lo general, incluye oraciones, caridad y tiempo con la familia. En 2006 se esperaba que el Eid al-Adha comenzara el 1 de diciembre o el 1 de enero, dependiendo de la observación de la luna. El gobierno de Irak cree que aplicar la pena de muerte antes del feriado enviará un mensaje claro. Esto también ayudará a las víctimas del régimen de Saddam a encontrar un cierre y muestra que el nuevo Estado de Irak tiene poder y control. Por eso, después de la decisión de la Corte, rápidamente se iniciaron los planes para la ejecución. Los funcionarios iraquíes, junto con el ejército estadounidense que aún tenía la custodia de Saddam, trabajaron juntos para organizar la transferencia y llevar a cabo la ejecución. Ya se habían firmado los documentos legales y se reforzó la seguridad en los lugares críticos, incluyendo la prisión y el sitio de la ejecución. Era necesario ser cuidadosos con todos los preparativos, y se eligió a la persona que realizaría la ejecución. Se contactó a los jueces y testigos, y se le informó a Saddam que su apelación había sido rechazada. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que su muerte estaba cerca. La noche del 29 de diciembre, mientras aún estaba en Camp Cropper, una prisión militar estadounidense cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, le dijeron que su ejecución ocurriría a la mañana siguiente, y que esa sería la última noche de su vida. El expresidente tenía 69 años, y después de liderar Irak durante casi 24 años, sería ejecutado mediante la horca. Esa noche, el expresidente se mantuvo calmado, pero se volvió silencioso. Ya no gritó ni discutió. Según quienes lo vieron, parecía estar en paz, pero aceptando el final, y realmente no lloró ni pidió piedad. Pasó sus últimas horas rezando, leyendo el Corán y escribiendo cartas. Una de esas cartas era para su familia, en la que se despedía. Le entregó su última voluntad a uno de sus abogados, pidiendo un sencillo entierro islámico en su ciudad natal de Al-Wadja, cerca de Tikrit, donde nació. Pidió ser enterrado junto a sus hijos, Uday y Qusay, quienes murieron a manos de las fuerzas estadounidenses en 2003 durante un enfrentamiento en Mosul. No pidió perdón y tampoco mostró remordimiento por lo que hizo mientras estuvo en el poder. Esa noche, la prisión estaba muy silenciosa. Los soldados estadounidenses estaban de guardia y los oficiales iraquíes comenzaron a preparar el último paso, el traslado de Saddam para su ejecución. Según la propia ley de Irak, la ejecución debía realizarse antes de que saliera el sol. En la madrugada del 30 de diciembre de 2006, alrededor de las 3 de la mañana, el expresidente fue transferido oficialmente de la custodia de Estados Unidos al gobierno de Irak. Fue un paso legal. Había una firma en el documento que confirmaba la transferencia. Y después de eso, los estadounidenses ya no tenían control sobre Saddam. Llevaron al expresidente desde el campamento Camp Cropper y lo escoltaron bajo estricta seguridad hacia el cuartel general de la inteligencia militar iraquí en el distrito de Kadimiyah, Bagdad. Y este edificio se convirtió en un lugar de ejecución después de que el gobierno de Saddam fuera derrocado. El edificio está rodeado de guardias armados, y no se permite que los forasteros se acerquen. Dentro, todo está listo. La plataforma de ejecución, la cuerda y la soga, y mucha gente espera en la sala. Están presentes los jueces iraquíes que trabajaron en su juicio. Hay funcionarios del Ministerio de Justicia, y también han llegado algunos clérigos religiosos. Ya están presentes los ejecutores, listos para cumplir con su deber. También están en la habitación los hombres que perdieron a sus familias por las acciones de Saddam, sobre todo de las familias de Duhail. El expresidente lleva una camisa blanca, un abrigo oscuro y sandalias, y tiene las manos atadas a la espalda. Antes de que desapareciera, le ofrecieron una capucha negra para cubrirle la cara, que normalmente se usa en las ejecuciones. Sin embargo, el expresidente se negó, y dijo que quería enfrentar la muerte con los ojos abiertos. Alrededor de las 5:50 de la mañana, el expresidente comenzó a caminar hacia el lugar de la ejecución. Había 13 escalones hacia la plataforma de la horca, y él los subió sin ayuda. Al llegar arriba, el verdugo le colocó la soga en el cuello. Mientras sucedían estas cosas, algunas personas en la sala también comenzaron a gritar. Algunos gritaron el nombre de Mostaqa al-Sadir, un clérigo chiita, cuyo padre, Muhammad Sadiq al-Sadir, fue asesinado por las fuerzas de Saddam en 1999. Y también hubo quienes dijeron cosas malas sobre Saddam. No opuso resistencia cuando Saddam gritó, y les dijo a las personas que no actuaran de esa manera. Les recordó que este era un acto legal de justicia, no una oportunidad para la venganza. Después, comenzó a recitar la Shahada, la declaración de fe musulmana. Pero antes de que pudiera terminar la segunda línea de la oración, de repente se abrió la trampilla bajo sus pies. Exactamente a las 6 de la mañana hora local, ejecutaron al expresidente. Y después de esto, se acercaron los doctores, y fue entonces cuando declararon que realmente había fallecido en el momento en que su cuerpo cayó.
Su cuerpo permaneció colgado durante varios minutos, y esto es parte del procedimiento estándar para asegurarse de que realmente haya fallecido. Después de esto, el cuerpo de Saddam fue trasladado por aire a Al-Wajja, y lo enterraron en una tumba sencilla dentro del bosque que él mismo había mandado construir. El 31 de diciembre, su familia y los líderes tribales visitaron la tumba. El gobierno de Irak permitió esto para evitar más conflictos. Unas horas después de la ejecución, apareció en línea un video grabado con un teléfono móvil que mostraba a personas burlándose de Saddam en sus últimos momentos. Algunos coreaban consignas políticas, mientras que otros se reían. Muchos iraquíes, incluso aquellos que odiaban a Saddam, se sorprendieron. Dijeron que la ejecución parecía una venganza y no justicia. Las Naciones Unidas y los grupos de derechos humanos realmente observaron y también criticaron la manera en que se llevó a cabo la ejecución. Y según ellos mismos, esto fue poco profesional y dañó el proceso legal. Realmente las opiniones de la gente en todo el mundo eran muy distintas. Muchos creen que es justo que se le quite la vida al expresidente por las atrocidades que cometió mientras estaba en el poder. Uno de los ejemplos más trágicos es el ataque con gas en Halabja, en marzo de 1988, donde sus fuerzas usaron armas químicas contra la ciudad kurda de Halabja. Unos 5.000 civiles murieron, incluyendo mujeres y niños, y miles más resultaron afectados. Este fue uno de los peores ataques químicos en la historia contra civiles. Después de esto, está el caso de lo ocurrido en Dujail en 1982, que fue el caso principal en su juicio. El expresidente también lideró Irak en dos guerras terribles. La guerra entre Irán e Irak, de 1980 a 1988, cobró la vida de aproximadamente 1 millón de personas. En 1990, invadió Kuwait, lo que dio inicio a la Guerra del Golfo. Esta guerra provocó un ataque internacional contra Irak y dejó al país debilitado y destruido. Estas guerras, junto con la brutal represión contra cualquiera que se opusiera a él, pusieron en peligro la vida de muchos iraquíes. Por eso, para algunos, la muerte del expresidente parece justa. Lo ven como el castigo final para una persona que causó tanto dolor y muerte. Las familias de las víctimas, especialmente los kurdos y musulmanes chiitas que más sufrieron en Irak, dijeron que finalmente lograron cerrar ese capítulo. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Algunos creen que el juicio fue apresurado y no fue justo. Según los críticos, esto fue más un acto de venganza que de verdadera justicia. Señalaron cómo le gritaron a Saddam mientras lo ejecutaban y cómo se filtró el video de la ejecución. Dicen que esto fue para provocar las emociones del público. Esto no parece un proceso legal pacífico o respetado. Según algunos abogados internacionales y grupos de derechos humanos, el juicio no cumplió con los estándares de imparcialidad. Lo que sucedió después de la desaparición del expresidente fue aún más preocupante. Muchos creían que su destitución traería paz. Sin embargo, Irak se dividió aún más. El expresidente era un musulmán sunita, y después de su desaparición, el poder de los chiitas se fortaleció aún más. Esto provocó una grave división sectaria entre sunitas y chiitas que empeora cada año. Grupos como Al-Qaeda en Irak aprovecharon el caos para sembrar el terrorismo. Con el tiempo, Al-Qaeda se convirtió en un grupo aún más peligroso conocido hoy como ISIS. ISIS ocupó grandes partes de Irak y Siria desde 2014 hasta 2017. Esto causó más guerras, muertes y destrucción. Por eso, incluso sin el expresidente, Irak no se volvió pacífico ni unido. El mal continuó y el país siguió sufriendo por el terrorismo, el liderazgo débil y los conflictos profundos. Para algunos, obtuvo lo que merecía y para otros, su ausencia abrió la puerta a más sufrimiento.